Aquí nuevamente estamos en ¿Qué dicen los candidatos? Este espacio creado para que ustedes, nuestra audiencia, tengan claro qué es lo que les ofrecen los 16 binomios que están en este momento en la carrera hacia Carondelet. El día de hoy es el turno del doctor Iván Saquicela. Vamos a ver su ficha. Iván Saquicela Rodas, candidato presidencial por Democracia Sí. Su binomio es Luisa Cuello. Él es jurista académico especializado en el área de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología. Ha sido servidor público y judicial por más de 20 años. Docente universitario y de posgrado, expresidente de la Corte Nacional de Justicia y exconcejal de Cuenca. Gracias, doctor, por estar aquí esta mañana. No digamos esta mañana porque es atemporal el programa. Realmente lo grabamos en la mañana, pero lo pasamos en la noche. Gracias por estar aquí. Antes de entrar en materia de sus propuestas, yo quisiera aclarar ciertas cosas, sobre todo porque tuvimos hace poco un debate en donde no digamos un debate, digamos un programa de propuestas en donde los distintos candidatos a la presidencia tuvieron muy poco tiempo para poder aclarar ciertas cosas, y creo que es importante, porque los únicos beneficiarios de este programa deben ser la audiencia, ustedes, queridos amigos que nos ven y que se conectan siempre con nosotros. Doctor, uno de los candidatos dijo que usted había sido el responsable de que Rasquiña salga libre. ¿Es eso cierto o no? Absolutamente falso. Unas dos o tres cosas muy claras y muy puntuales. Primero, es falso, es una calumnia en definitiva de la candidata Luisa González, a quien le reto públicamente que demuestre. Porque de lo contrario, a ella mismo lo he escuchado decir, de que no es bueno dañar la honra de las personas. Y en tercer lugar, voy a dar un dato. Atención con lo que voy a decir. Este dato es importante. Mire, el dato es el siguiente. El abogado Harrison Salcedo, que en paz descanse, que fue asesinado, era abogado de Rasquiña y abogado de Glass. Primer dato. Segundo dato. Los jueces corruptos que concedieron privilegios habeas corpus a Rasquiña, a Norero y a Glass son los mismos jueces. ¿A qué conclusión llegamos? De que Glass recomendó a su abogado a Rasquiña y juntos lograron los habeas corpus ilegítimos. Pero ha salido en redes sociales. Así de claro. Ha salido en redes sociales y creo que, si no me equivoco, porque puedo haberlo replicado, pero creo que la persona que lo publicó fue una ex asambleísta, mejor dicho, de la Revolución Ciudadana, un documento en el que está su firma o su nombre. ¿Ese documento es falso? No sé si es que es falso, con toda franqueza, pero sí sé a qué caso se refiere. A ver, lo que sucede es que una cosa es los procesos de narcotráfico que ha tenido esta persona, en los cuales nunca ha tenido un caso de él, nunca. Y otra cosa es un caso en el que creo que es en donde hubo una riña, una pelea callejera, en el que participaron varias personas, y como son varias personas, para algunas no había prueba de que fueron responsables de una muerte en riña. De ahí hay una distancia enorme, claro, son dos cosas pero enorme. Yo no he liberado a Rasquiña, nunca he tenido un caso de él de narcotráfico. Nunca. La candidata Luisa González incluso, como usted dice, ha hablado y ha dicho que pues no se debe calumniar a nadie, incluso ha dicho que ella, en caso de llegar a la presidencia de la República, por eso mismo digo, y ella me calumnia, normaría o limitaría un poco el tema de la libertad de expresión. Así lo escuché decir. Porque ella pues cree que esto no se debe hacer. ¿Qué haría usted o qué va a hacer usted aparte de retarla? ¿Va a tomar acción? Usted es un hombre de derecho. En principio no, ahorita estoy dedicado a la campaña, pero lo que sí quiero que ella tenga claridad en que ella me está calumniando. ¿Por qué? Porque cuando ella dice que yo he liberado, pretende difamarme o atribuirme un delito, es decir, una situación irregular, que yo haya hecho algún acto de corrupción. Por ventaja, ahora que estamos conversando, usted se percata de forma clara que no es cierto, que no tiene nada que ver. Y también ya en los medios de comunicación ha circulado una información que en efecto no fui yo, sino algún juez de Guayaquil. Doctor Saquicela, ¿qué lo motiva a usted a lanzarse a la carrera a Carondelet después de haber sido presidente de la Corte Nacional de Justicia?
Yo creo que el país tiene dos problemas. Usted no es político, ha sido un hombre de derecho. No he sido, y eso me complace, porque soy el único de la papeleta electoral que no está vinculado con la politiquería de siempre, con la corrupción, con la narcopolítica. Créase, cuando yo estuve en el debate, yo veía a los candidatos y se me venían los rostros de los líderes o las figuras detrás de ellos. Le vi a Lucio Gutiérrez, le vi a Nebot, a Correa, a Lazo, a Moreno, a todos. Iván Saquicela es el único candidato de esta papeleta que no está vinculado con la política de siempre. Pero también usted sabe que a veces no necesariamente se tiene un alto perfil que solo asocia con tal o cual líder político, pero también vimos a una candidata que sugirió que usted había sido el responsable de que Wilman Terán haya estado en la judicatura. ¿Qué tiene usted que decir de eso? De acuerdo. Primero, voy a aclarar esto, pero primero quiero decir frente a su pregunta que a mí me motivó porque lo principal es la inseguridad y el desarrollo económico. Para lograr desarrollo económico es imposible sin combatir la inseguridad. Ahí está en mi hoja de vida. Soy docente universitario, soy máster en criminología, he sido abogado, he sido fiscal, he sido conjuez, he sido juez y presidente de la Corte. Y fui directivo a nivel de Iberoamérica de presidentes de Cortes Supremas. Lo digo con toda sinceridad, todos los cargos, por mérito propio, todos. Luego contesto su pregunta siguiente. Mire, eso no es verdad, todo lo contrario. El correísmo le defendió a Wilman Terán y le salvó del juicio político. La candidata que me imputa lo de Wilman Terán, su líder destituyó a la Corte Suprema de Justicia. Pero voy a hablar con claridad, porque vamos a hablaros la verdad, ¿no? Lucio Gutiérrez destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y vino la Pichicorte. De eso me van a hablar de independencia judicial. Con respecto a Wilman Terán, fue el Pleno de la Corte el que impuso ese nombre. Cuando yo fui presidente, yo le cuestioné, yo le denuncié y le retiré la confianza. Yo no le he nombrado. Y quienes le defendieron, mientras yo le denunciaba y le retiré la confianza, siendo empleado del Consejo de la Judicatura. Porque, qué pena que así es el modelo, pero todo juez es un funcionario del Consejo de la Judicatura. Siendo mis empleadores, a mí no me tembló la mano y les retiré la confianza. Y más bien en la Asamblea Nacional les salvaron del juicio político. ¿Quiénes les salvaron? El Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, entre otros el sector del correísmo. Mientras a mí, ese poder político me quiso destituir e inclusive me suspendió de funciones ya para destituirme. Yo como hombre de derecho no hice un documental de Netflix para defenderme, sino que me defendí con acciones legales y regresé a la Corte. Doctor, mejor dicho. No, sí, Iván mismo soy. Doctor. Ya le doy confianza, pues Iván mismo me llamo. Doctor, cuénteme, usted que es un hombre de derecho, ¿qué haría usted? Obviamente, pues el presidente de la República no tiene nada que ver con la función judicial. Ajá. Es decir, son funciones independientes. Pero, ¿qué se necesita hacer para poder fortalecer el trabajo de la presidencia de la República en temas de seguridad? ¿Por qué se lo digo? Porque vemos todos los días operativos en Durán, en Esmeraldas, en Guayaquil, en todas partes, en donde, por ejemplo, el otro día en Durán, se aprenden a 50 miembros de, me invento, los Chone Killers, y a las 2-3 horas o al día siguiente están libres. Entonces, ¿qué hacer? ¿En qué va a usted a fortalecer el trabajo de la justicia? ¿Cómo lo va a hacer? En dos líneas. La primera, yo planteo una reforma constitucional a través de Asamblea Constituyente. O sea, usted de una exactamente llega a Carondelet y llama con plenos poderes. Hay una limitación constitucional, no plenos poderes, tiene que seguir, de acuerdo al dictamen constitucional, funcionando la Asamblea Nacional en la parte legal, quiero decir de las leyes. Okay. Ya. Esa es una puntualización importante. Me crucé, disculpen, pero bueno, esto no estamos en televisión, esto aquí es bastante informal. Sí, ahora sí. No se preocupe. Mire, entonces, en primer lugar, sí tengo atribuciones para convocar una constituyente y la única forma de cambiar profundamente la realidad del país es a través de una asamblea constituyente. Entonces, ahí tengo un planteamiento claro.
¿Qué vamos a cambiar? Pero usted también, en caso de llegar a Carondelet, tendría la potestad de decidir de qué manera, cómo se conforma esta asamblea. Es decir, me voy a elecciones, o simplemente me invento, voy a llamar a que sean los que escriban la nueva constitución los directores de las universidades más respetables del país. ¿Cómo lo haría usted? ¿Quiénes formarían parte de esa asamblea constituyente? ¿Quiénes serían los miembros? Ya, mi idea es la siguiente. Que dure máximo 6 meses, que nos pongamos un acuerdo nacional de cuáles son los temas, que para mí fundamentalmente son 3, el régimen de desarrollo económico, la estructura del poder del Estado y la normativa jurídica que nos permita combatir la criminalidad y la corrupción. 3 grandes temáticas, que me parecen más importantes que las del debate, ¿no? La pregunta de los adolescentes, la pregunta de qué haría si los delincuentes les detienen, la policía y cómo les sacan los jueces. Mire usted, son 3 grandes temáticas. ¿Cómo? Aquí viene una crítica y una propuesta. La crítica frente a quienes se han sumado, porque fue el primero en proponer la Asamblea Constituyente, pero no lo entendieron bien. Hay candidatos y candidatas que plantean una comisión de expertos. Entiéndase, los antiguos notables, con los cuales yo no estoy de acuerdo. Pero algo más, está en contra del artículo 444 de la Constitución. Eso es hablar o demagógicamente o sin saber. La Constitución determina que la Asamblea Constituyente se conforma mediante elecciones. Es decir, elecciones. Exacto, elección popular. Okay. Así es. Pero esto se corre el riesgo de que esté contaminado justamente por personajes que están vinculados con la política. Mire, que no debería ser. Sí, y no debería ser porque esta Constitución debería calzarle absolutamente a todos, es que yo tengo todos los ecuatorianos. Es que yo tengo una propuesta adicional a la que ya voy a hablar, pero primero quiero dejar en claro que yo no puedo ser una persona que viole la Constitución y tampoco demagógico. Entonces, el país tiene que tener una configuración democrática para hacer su Constitución, pero yo puedo delimitar los temas a lo que le planteé. Finalmente, ya en lo político, en lo real, en lo material, sí hay un riesgo de quien es electo, de acuerdo, pero les pido que voten por Iván Saquicela, porque si votan por mí, yo voy a convocar a la constituyente y yo voy a permitir la reforma y desmontar la Constitución del 2008. Y si votan por mí, implica que tengo apoyo, y va a tener apoyo la Asamblea Constituyente. ¿Quiénes están con usted en la lista para la Asamblea Nacional? Porque hemos visto que la Asamblea Nacional no funciona, porque no le dejan hacer absolutamente nada al presidente, bueno, malo, más o menos, nada, nadie habla, nada, ellos hacen lo que les da la gana la mayoría. Absolutamente. Y sobre todo, hemos visto en los últimos años que eso que les da la gana, por lo regular, es por sus intereses personales y partidistas, y no por el bien del país. ¿Sabe que eso es muy penoso? Y en efecto, cuando yo hablo de los políticos de siempre, les invito a la gente a reflexionar, y tenemos que rebelarnos y no darles el voto a los mismos de siempre. Tal cual usted dice, lo que ha sucedido en los congresos de Asamblea Nacional, en su mayoría, nunca hay como generalizar, es obvio, ¿no es cierto? Es un lugar común, pero es necesario decirlo, pues sencillamente privilegian el interés personal, de partido político o de grupo. Ahora, lo que sucede en la Asamblea Nacional, la Revolución Ciudadana privilegia la impunidad. Pero no es discurso, les digo 2, 3 ejemplos concretos. 1, le quisieron destituir a la fiscal Diana Salazar. 2, le salvaron del juicio político a Wilman Terán. 3, presentaron un proyecto de reformas penales para permitir revisar los casos de condena a los funcionarios corruptos. Y más allá de la Asamblea, usted escuchó decir con toda certeza al señor Patiño y a la señora Luisa González de que le daría el salvoconducto a Jorge Glass. Y Correa el día de ayer... Y Pedro Granja también lo dijo, y dijo, también, yo soy un hombre de derecho. ¿Usted también es un hombre de derecho? ¿Le daría el salvoconducto a Jorge Glass? No, pues yo soy un hombre de derecho que me diferencio en algo con Pedro Granja. Pues. Mientras Pedro Granja hizo un libro que se llama el caso 10/20, casos sobornos, yo fui parte del tribunal que condenó a Correa. Entonces la distancia es enorme. Hay criminólogos y criminólogos, juristas y juristas, profesores y profesores. Las cosas no solo por sus nombres, sino por los hechos. Entonces, por eso es que yo planteo una reforma constitucional profunda. Yo planteo máximo 60 asambleístas y que ganen por sesión. Yo planteo un Congreso bicameral, los senadores con mayores exigencias, que sean
profesionales de diferentes áreas. Y la asamblea, algo más amplio, que en definitiva es la expresión popular, que tiene que también existir, porque esa es la democracia. Es decir, doctor, que usted lo que le plantea a los ecuatorianos es una reforma total del Estado. Total, y la única forma de hacer una reforma total es con asamblea constituyente. ¿Cómo hacer para que nunca más un presidente de la República meta la mano en la justicia? Para tener realmente una justicia independiente. Algunas cosas, mire, yo soy un estudioso de la materia, créase, y por eso vuelvo a repetir que soy la única persona que va a hacer un cambio profundo, porque no estoy vinculado con mafias, con los políticos de antaño. Pero le voy a decir unas 2 o 3 cosas muy importantes. Mire, primero, nunca más yo voy a eliminar el indulto, es decir, el perdonar la condena de delincuentes, eliminarlo de la norma constitucional. Pero quiero recordarle algo, y digo recordarle nada más, porque usted es una persona informada. Recordará usted que el expresidente Correa indultó, les perdonó la pena, a las mulas del narcotráfico y a las personas que vendían droga con penas de hasta 5 años de privación de la libertad. Entonces, el perdonar... Y eso no es lo grave para mí de eso es que nunca hubo un seguimiento ni data de qué pasó con esas personas, si volvieron a delinquir, o sea, realmente no sabemos lo que pasó y lo que creemos justamente es que salieron o sea, el beneficio no fue para la sociedad realmente. Imposible, y le voy a citar un dicho, el perdón es la esperanza del pillo y el ladrón. Entonces se dio un mensaje de que aquí en el país se puede delinquir y ser mula del narcotráfico y se puede vender la droga porque se perdonan las penas. Entonces eso no puede volver a suceder. Pero también se ha dado un muy mal mensaje de que yo como juez, como soy juez, puedo liberar absolutamente a todos los delincuentes. Puedo dar habeas corpus, puedo hacer horrores porque soy juez y nadie me va a castigar. No vemos jueces presos justamente por liberar a Rasquiña, por liberar a Norero, por devolverle los bienes. No lo vemos. Entonces, absolutamente. Hay un muy mal mensaje. Hay una cultura de impunidad. Sí. O ha habido una cultura de impunidad. Tanto es así que odian y detestan a la fiscal Salazar cuando ha sido, a mi criterio, la única fiscal Así es. en la historia del Ecuador que ha tenido los pantalones para irse de frente contra las estructuras políticas, poderosas estructuras políticas del país. Mire, déjeme decirle algo. Por citar unos 2 o 3 casos, Fernando Villavicencio denunció, la fiscal Diana Salazar acusó y yo fui de los jueces que condenó. Y hablo, por ejemplo, de Correa, de Glass, de Poli, de su hijo John Poli, entre otros. Yo fui parte de los tribunales de condena y por eso es que el correísmo me persigue y pretende injuriarme. Volvamos a qué hacer. 2 cosas. ¿Y cómo hacerlo? Yo propongo evaluar a todo el sistema penal. Okay. Y ahí viene la propuesta, ¿con qué organismo? Con un organismo contra la impunidad y el crimen organizado. O sea, tiene que ser una evaluación de un ente que sea totalmente imparcial. Exactamente, mire. Porque yo puedo evaluar, ese es el peligro, ¿no? Que yo puedo evaluar y de repente voy a dejar a los jueces que van a dictar las sentencias que yo quiero. Voy a desarrollar la idea, María Mercedes, pero sí, ahí sabe que ahí surgió un nombre que parece que fue chistoso, pero coincide. Es hocico con... Exacto, pero le iba a preguntar. Pero sin H. Ah, ok, hocico. Pero sin H. Verá cómo da. Organismo contra la impunidad y el crimen organizado. Claro, organismo contra la impunidad. El crimen claro, organizado. todo el mundo se ha burlado de su plan. Bueno, disculpe, se ha burlado del nombre, no del plan. Ve usted, pero ya no importa, porque eso es lo de menos. Pero vamos a la propuesta de fondo. Entonces, es el organismo contra la impunidad y el crimen organizado. Ahora, ¿por qué este organismo? Mire, le voy a poner un ejemplo. Y estas experiencias yo tengo porque fui presidente de corte y directivo de Iberoamérica de presidencia de Corte Suprema. En Guatemala funcionó casi una década un organismo de la ONU que se llamaba CONCES, SICSIC, ¿no? Que era justamente una comisión internacional
contra la Impunidad en Guatemala. CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con intervención de la ONU. ¿Por qué la intervención de la ONU? Porque usted tiene razón. ¿Qué sucede si es que se hace una evaluación con el Consejo de Judicatura manejado por correísmo? Imagínese otro Wilman Terán manejando la Pero judicatura. por favor. Dios nos bendiga y no lo permita. Y Dios le oiga, Dios le oiga. Entonces, por eso es que yo soy serio. El momento que planteo un organismo de la ONU, ni para perseguir, ni para beneficiar a nadie. Una investigación seria y objetiva para evaluar al sistema penal. Entonces, mire usted, esta propuesta nadie ha hecho en el país. ¿Por qué no lo hace? No solamente por falta de conocimiento, que alguna gente entiende las cosas, no es eso que se falló, no, el problema es los compromisos, porque a los políticos les encanta meter manos en la justicia. Mire, María Mercedes, no quiero ser ofensivo, pero voy a hablar la esto verdad. ha pasado a lo largo de la historia, no nos hagamos Pero los a lo largo de la Lo que historia. pasa es que antes no había redes sociales, pero esto ha pasado a lo No largo nos de la enterábamos historia. nomás. Así es, no nos enterábamos, pero... María Mercedes, pero citemos unos dos o tres casos, como digo, usted va a ver que hablo con objetividad, no es ánimo de ofender a nadie. A ver, uno, era adolescente yo, y veía los tanques de guerra en la Corte Suprema de Justicia. Solo voy a citar los más graves. Dos, Lucio Gutiérrez, que hoy auspicia una candidata, dio de baja a la Corte Suprema de Justicia. Ya, pero ahí no era adolescente, no se me haga tampoco. No, allá no. No se me haga el jovencito. No, ahí era mayor de edad. Ya. Así es, por favor. Sí. Claro. Vamos hablando claro. Y la tercera, ahí se destituyó la Corte Suprema. Recordar usted, María Mercedes, vino la famosa Pichicorte. Lo recuerdo. Y 9 meses no hubo Corte Suprema por una decisión de Lucio Gutiérrez. La tercera, vino Correa y dijo, déjenme meter las manos en la justicia. Hizo un consejo, la judicatura transitorio, presidido por un señor ingeniero que era el director de registro civil. El señor Yávar, ¿o no? Él era parte del consejo transitorio. Así es. Rodríguez era el que Ok, presidía, ok. ¿ya? Y que era director de registro civil. Bueno, y en definitiva lo que sucedió luego Según él, para limpiarla. Claro, y entonces aquí está lo paradójico, ¿no? Que Luisa González suele mostrar y dice el sistema de justicia más corrupto. Bueno, ha de ser, pero ¿quiénes nombraron a los jueces? ¿Acaso yo los he nombrado? ¿Sí? Entonces mire usted cómo la metida de manos en la justicia ha sido una constante. Y mire. Y ha sido trágica para el país. Pero trágica, y mire, ahora, este rato, yo voy a hablar con toda claridad. Está, cuando menos diré, no voy a condenar, con mis palabras, investigado el presidente de la Judicatura, Godoy, por, la investigación dice, que fue a darle un pendrive, un nuevo Chuquiseme, a una jueza para que dicte una resolución a favor del gobierno. Guste o no guste, ¿cuál es la causa? Eso no interesa. Aquí hay que respetar las leyes y cultivar una cultura de respeto a la norma jurídica, porque mientras eso no exista, el país no va a progresar. Doctor, siendo usted un hombre de leyes, de derecho, hay también otra realidad, y es que lamentablemente la justicia se ha visto permeada por los grupos de delincuencia organizada, y no solamente por corrupción, no solamente porque le digan yo te voy a dar a ti $200,000, $300,000 a un juez, sino también porque le dicen, mira, si tú no sacas una sentencia a favor de, yo te mato a tu papá, a tu mamá, y si tienes abuelita, la revivo y la mato amenaza nuevamente. También. Exacto. Claro. Entonces, ¿de qué manera un hombre que viene y tiene conocimiento de esa realidad, que no podemos taparnos los dedos y desconocerla, taparnos los ojos y desconocerla, cómo proteger también a los jueces? Justamente para que en casos complejos, como son temas de narcotráfico, lavado de activos, etcétera, delincuencia organizada, no se vean amedrentados por los grupos de delincuencia. Mire, justamente hay dos líneas. Por las mafias. Hay dos líneas. La primera hemos hablado de evaluar. Y es la única propuesta clara y con intervención de la ONU. De un hombre que se hizo chiste en buena hora, porque la oportunidad del meme... Es que no había mucho tiempo ahí en el... Hizo conocer la propuesta. Si es que es el organismo contra la impunidad criminal organizada. Es una línea. Y la otra, una vez que haya una evaluación, hay que respaldar a los jueces y a los fiscales honestos. Y hay que otorgarles
las herramientas para trabajar y hay que otorgarles seguridad. ¿Cómo? Mire, la policía ahí tiene un error. Bueno, más que la policía, el ministerio, ¿no? Tiene un reglamento para otorgar seguridad. Entonces, claro, es correcto que haya una evaluación del riesgo, de acuerdo, pero... ¿Qué más riesgo que el de los jueces? Pero por favor, a mí una vez un policía me hace la entrevista y dice, ¿qué riesgo tiene? Digo, oiga, que soy presidente de la Corte, ese es el riesgo que tengo. Adiós, nada más y nada menos. Nada más. ¿Qué más tengo que justificar? Entonces, lo que hay que entender es que los jueces y fiscales, por su propio cargo, la naturaleza de su cargo, implica un riesgo. Entonces, cuando menos, lo que tenemos que hacer es que tengan un procedimiento y un protocolo diferente para su seguridad. 2, porque conozco a María Mercedes. 2, alguna vez intentó hacer, y con muy buena fe, el ministro Zapata, pero creo que no se lo logró. Mire, el propio ministro, recuerdo yo, cuando fui presidente de la Corte, explicaba cómo hay una buena parte de policías que están destinados a seguridad de personas que no corresponden. De acuerdo. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Es un desperdicio de recursos. Totalmente de acuerdo. Para que le carguen las compras a cualquier... por vanidad. Totalmente. Es una cosa es el presidente de la República, el presidente de la Corte, el fiscal, la fiscal, y en fin, y otro, de acuerdo. Pero algo más. Y no solamente en seguridad, sino hay una buena parte de policías que están resguardando por disposición judicial a los que tienen justamente resguardo policial. Pero es una cantidad fuerte de policías que no pueden ser destinados al trabajo en materia de seguridad. Entonces, mire, le he dado 2 ideas concretas, pero se tiene que fortalecer la seguridad de fiscales y jueces, porque ya hemos hablado, unos se corrompen, pero otros obviamente no solo han sido amenazados, ha habido asesinatos de fiscales y de jueces en el Ecuador. Esa es la verdad. En el área social, ¿cuál sería la bandera de Iván Saquicela? Mi bandera... Hay mucho que hacer en este país. Hay mucho que hacer con pocos recursos, penosamente corrupción, no hay voluntad política, con honestidad, con voluntad política, algunas cosas sí es posible. A ver, ¿qué es lo que yo planteo? Yo planteo primero, quiero que se sepa cuál es mi política económica y mi idea de la economía. Mire. Rapidito porque nos estamos quedando sin tiempo. Brevísimamente. Planteo inyectar recursos en la economía a través del crédito. Así de concreto. ¿Cómo? Yo planteo que del IVA que se subió, un punto lo tomemos, dinero de un punto del IVA, de los 3 que se subió, lo tomemos para crédito. ¿Por qué planteo el crédito? Porque no se trata simplemente de recaudar tributos en favor del Estado para sostener el presupuesto general, sino lo que se trata es de dinamizar la economía. Entonces, la gente necesita empleo, la gente necesita emprendimiento. Nosotros tenemos un plan que se llama el crédito de mujer a mujer. La mujer tiene necesidades particulares porque penosamente y forma histórica ha sido excluida. Esto lo manejará nuestra vicepresidenta María Luisa Cuello. Tenemos un plan para crédito de emprendimiento que se llama Millennial. Yo digo, financiamos el sueño de los jóvenes. Esto es particular, ¿por qué? Porque son jóvenes que quieren emprender y que tengan asistencia técnica. Y bueno, y créditos en general al 4% de interés con 10 años plazo. Este crédito, que algunas veces se ha planteado en el país, nunca fue eficaz porque hay muchos requisitos, mucha tramitología y en definitiva se vuelve inaccesible. Entonces, la forma de que la gente tenga plata es inyectando recursos para que haya emprendimiento y haya empleo. Y ahí se mueve la economía. Ahora, ¿qué sucede? No hay inversión pública, no hay inversión privada. La inversión extranjera en el Ecuador es apenas del 0.3% del Producto Interno Bruto, cuando en Chile es del 11%, en Colombia el 3-4%, lo propio en Perú. Entonces, ¿qué nos sucede como país? No hay inversión pública, no hay inversión privada. ¿De qué nos hablan? Yo quisiera saber que justamente quienes supuestamente se disputan, además con campañas millonarias, las dos fuerzas políticas, la una representa a las grandes élites económicas y con rasgos autoritarios. Yo no estoy faltando la verdad, creo que la gente estamos conscientes. Y la otra, un pasado de vinculación con la corrupción, autoritarismo y la narcopolítica. Entonces yo les invito a los ecuatorianos
a que miremos una tesis diferente. Iván Saquicela es un hombre capaz, honesto, de pueblo. Soy el único no vinculado con los partidos políticos de siempre, ni con mafias, ni corrupción. El único que puede decirle al Ecuador, o votamos por el pasado y el presente, o buscamos una nueva alternativa. El único que puede decirle al país, o nos quedamos con los proyectos autoritarios, abusivos, en donde incluso tratan de justificar las violaciones constitucionales de cualquier forma, o nos vamos por un gobierno democrático, un gobierno para todos los ecuatorianos. Doctor, lo fundamental, la seguridad y el desarrollo económico, que en buena parte con usted, María Mercedes, lo hemos podido conversar. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Éxitos en la campaña. Gracias. El doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia y actual candidato a la presidencia de la República, estuvo con nosotros en ¿Qué dicen los candidatos? Los esperamos en una nueva oportunidad. Gracias por su sintonía.